Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. Si dejamos el financiamiento de estas organizaciones multilaterales, ¿a dónde acudir? Nunca se necesitó el financiamiento de estas instituciones multilaterales. Abramos los ojos, latinoamericanos, abramos los ojos. Es lo que está pasando en Grecia. Si Grecia tiene un problema, ¿qué es lo que puede decir Grecia? ¿Por qué tiene el problema de liquidez, etcétera? Por no poder pagar su deuda. Decir, bueno, hagamos una moratoria hasta que me recupere y pueda seguir pagando, si es que es legítima esa deuda. Eso es lo que busca el Fondo Monetario. Inyecta dólares que no van al pueblo griego, sino con los programas de ajuste lo único que hacen es transferirse y garantizar el pago de esa deuda. Eso era todo, pero como había que garantizar la deuda, sobre todo con los bancos comerciales, esto sucedió, no sabemos de memoria lo que está sucediendo en Grecia, porque sucedió en América Latina, sobre todo a inicios de los 80, vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos para garantizar que entran por un lado los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. No nos engañemos, nunca se necesitó. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza. El Banco Central no era independiente, dependía del Fondo Monetario. Las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional. Si es que conmigo trataron de hacerlo, yo fui una vez a la sede del Fondo Monetario, más nunca me invitaron, por supuesto, por lo que les dije. Yo fui al Banco Mundial. Igual, Venezuela está resuelta a ser independiente. Y hoy nosotros no dependemos, pero ni para un centavo de auxilio, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún poder extranjero. Quienes venían aquí era a imponer condiciones, a imponer leyes, a imponer políticas, la privatización, por ejemplo, de PDVSA. Eso estaba listo. Y eso lo tienen en los planes, los escuálidos, esto. Lo que pasa es que no lo dicen.